La última clase habíamos comenzado lo que era el tema 3, compuestos oxigenados, la primera parte en que corresponde a alcoholes, fenoles y éteres. Vimos lo que eran generalidades y propiedades físicas de estas tres familias de compuestos oxigenados. Ahora vamos a ver reacciones de obtención de alcoholes. Vamos a ver toda la parte de alcoholes, luego toda la parte de fenoles y finalizamos con toda la parte de éteres. La parte de alcoholes es la más larga, la de fenoles es bien corta y éteres es muy pero muy corta debido a que muchas reacciones se repiten de alcoholes. Entonces comenzamos. Reacciones de obtención de alcoholes a partir de hidrocarburos. Un hidrocarburo va a ser convertido a un alcohol, principalmente un alqueno. Tenemos la primera reacción, que corresponde a la hidratación directa. Esta hidratación va a seguir la regla de Markov-Nikov. Entonces esto es según la regla de Markov-Nikov. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El agua, escrito de otra forma, corresponde a la unión de un hidrógeno unido a un hidroxilo. El enlace se va a romper del hidrógeno e hidroxilo y se va a adicionar la molécula de agua al múltiple enlace. Según la regla de Markov-Nikov, el hidrógeno se adiciona al carbono del múltiple enlace que tenga mayor cantidad de hidrógeno. De esta manera, este átomo de hidrógeno va a ir al carbono que tiene mayor cantidad de los que están formando el doble enlace. Por ese motivo, acá se encuentra ese hidrógeno. Mientras que el oxidrilo, el fragmento más electronegativo, se adiciona al carbono con menor cantidad de hidrógenos. Por ese motivo, el hidroxilo se encuentra en el otro carbono. Esto ocurre en presencia de ácido sulfúrico diluido. También puede ocurrir en presencia de ácido fosfórico diluido. Pero la reacción con el ácido fosfórico diluido genera menor rendimiento en la reacción. Es más ventajoso utilizar el ácido sulfúrico. Por ese motivo todas las reacciones están con ácido sulfúrico. Veamos los ejemplos. Completar e igualar las siguientes reacciones. Propeno 1, 2, 3 carbono. Donde yo coloque el doble enlace va a seguir siendo el propeno. ¿Por qué motivo? Si yo lo coloco acá, tengo que comenzar a numerar por el extremo derecho. Si coloco el doble enlace hacia el lado izquierdo, tengo que comenzar a numerar por ese carbono. Entonces, donde yo lo coloque, no afecta en cuestión al nombre. Por ese motivo no tiene número. Vamos a separar un poco más este carbono por la cantidad de hidrógeno. Doble enlace, a este le falta 2 hidrógenos, a este le falta 1 y a este le falta 3 hidrógenos. Numerando para ubicarnos: carbono 1, carbono 2, carbono 3, más agua, H2O, agua. Esto en presencia de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico diluido. El agua, como dije hace un momento, escrito de otra manera, corresponde a la unión del hidrógeno unido al hidroxilo. El enlace se va a romper, hidrógeno-hidroxilo, y el hidrógeno se adiciona a uno de los carbonos que está formando el doble enlace. Este doble enlace tiene un carbono con un hidrógeno y un carbono con dos hidrógenos. El hidrógeno del agua se va a adicionar al que tiene mayor cantidad, en este caso al carbono 1. Mientras que el hidroxilo, que es el fragmento más negativo, se va a adicionar al carbono con menor cantidad de hidrógeno. De esa manera desaparece un múltiple enlace, quedando simple.
formando el producto carbono 3, hidrógeno 3, ya que no fue afectado. Carbono 2, un hidrógeno, y a ese carbono le está entrando el hidroxilo. Se une al carbono 1, ya no hay el doble enlace, sino simple. Tenía 2 hidrógenos, ahora va a tener 3 hidrógenos, numerando 1, 2 y 3. Y ese es el producto. El propeno más agua dio lugar a la formación del alcohol isopropílico o 2-propanol. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto. Entonces continuamos. Siguiente ejercicio. Voy a subirlo un poquito para que así le puedan sacar captura todos juntos. 3-metil 2-penteno. Pen son 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. Numerando para ubicarnos: carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5. En el 3 va a estar el metil, un metil. En el 2 va a haber doble enlace. A este le falta un hidrógeno, a este le falta 3 hidrógenos, no le falta hidrógeno, le falta 2 hidrógenos y a este 3 hidrógenos. Más agua, H2O. Esto en presencia de ácido sulfúrico diluido. Veamos qué es lo que va a ocurrir. Volviendo a repetir, el agua, escrito de otra manera, es la unión de un hidrógeno unido a un hidroxilo. Se rompe el enlace hidrógeno-hidroxilo a través de una ruptura heterolítica. Y los carbonos que me interesa de mi alqueno son los que están formando el doble enlace. Y en este caso, los que están formando el doble enlace corresponden al carbono 2 y al carbono 3. El resto no me interesa. El hidrógeno, según la regla de Markovnikov, es el fragmento menos electronegativo y se adiciona al carbono que tiene mayor cantidad de hidrógeno. Entonces el hidrógeno se va a adicionar al carbono 2. Perdón, al que tiene mayor cantidad de hidrógeno. Creo que dije menor hace un momento. Al que tiene más hidrógeno. Mientras que el hidroxilo, que es el fragmento más electronegativo, es el más negativo, se adiciona al carbono con menor cantidad de hidrógeno. En este caso al carbono 3, al que tiene menos hidrógeno. De esta manera se rompe un múltiple enlace y queda simple, completando la reacción. El carbono 1 no fue afectado, se mantiene sus 3 hidrógenos. El carbono 2 le está entrando hidrógeno, tenía 1, ahora va a tener 2 hidrógenos. Ya no hay el doble enlace, se une al carbono 3. El carbono 3 mantiene su ramificación y al carbono 3 le está entrando el hidroxilo, el OH. Y todo lo demás se mantiene. Carbono 4 con sus 2 hidrógenos, carbono 5 con los 3 hidrógenos, numerando carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Nombre para esta molécula. ¿Qué nombre le darían? 3-metil 3-pentanol.
3-metil, 3-pentanol. Perfecto. Ese es su nombre. Es el 3-metil, 3-pentanol. El 3-metil 2-penteno dio lugar al 3-metil 3-pentanol. Ahora sí, le pueden sacar captura, screen a estos dos primeros ejercicios. Continuamos. Ejemplo 3. 5-metil 1,4 hexadieno. Hexa son 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Numeramos. Puedo numerar por cualquier extremo porque yo estoy haciendo la molécula. Ahora los dobles enlaces. Me dice que hay doble enlace en el carbono 1, doble enlace en el carbono 4. En el 5 tengo metil. Y todo lo demás hidrógeno. Al carbono 1 le falta 2 hidrógenos. Al carbono 2 un solo hidrógeno. Al carbono 3 2 hidrógenos. Al carbono 4 un solo hidrógeno. Al carbono 5 no le falta. Al carbono 6 3 hidrógenos. Más agua. Forma, en presencia de ácido sulfúrico, diluido, la D por si acaso significa diluido, un alcohol. El agua, escrito de otra manera, corresponde a hidrógeno unido a hidroxilo. Se rompe el enlace hidrógeno-hidroxilo por una ruptura heterolítica. El hidrógeno se va a adicionar al carbono que tenga menor cantidad de hidrógeno, pero a diferencia de los dos primeros ejemplos, acá yo tengo dos dobles enlaces. Entonces, a los dos se va a adicionar un hidrógeno. Me interesa el carbono 4 y el 5 porque ahí tengo doble enlace. El carbono 1 y 2 porque ahí también tengo un doble enlace. Entre el 1 y el 2 el que tiene más hidrógeno es el carbono 1. Entonces a ese carbono se va a adicionar un hidrógeno. Entre el 4 y el 5 el 4 es el que tiene menor cantidad de hidrógeno. Entonces ahí se va a adicionar. Perdón, el 4 es el que tiene mayor cantidad de hidrógeno. Este tiene 1 y el otro no tiene. Entonces el 4 se adiciona porque tiene más. El hidrógeno siempre se adiciona al que tiene más hidrógeno según la regla de Markovnikov. El hidroxilo se va a adicionar al carbono de esos dos que tiene menor cantidad. En este caso al 2 y en este caso al 5. Entonces el hidroxilo se adiciona al carbono 5 y se adiciona al carbono 2. Necesito 2 hidrógenos, 2 OH. Entonces para igualar la ecuación necesito 2 moléculas de agua. Completando la ecuación. Al carbono 1 le está entrando un hidrógeno.
pero ya tenía 2, más 1 que está entrando, 3. Ya no hay el doble enlace, sino simple. El carbono 2 tenía un hidrógeno, y a ese carbono le está entrando un OH, el hidroxilo. El carbono 3 no fue afectado, se mantiene tal y como está. El carbono 4 tenía un hidrógeno y a ese carbono le está entrando otro hidrógeno. Entonces en vez de tener 1, ahora va a tener 2. Ya no hay doble enlace. Se une al carbono 5. El 5 tiene su ramificación, se sigue manteniendo. Este se une al carbono 6, que no fue afectado. Y el 5 ahora también va a tener un OH, un hidroxilo. Numerando para ver si está todo en el lugar correcto. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1 está su hidrógeno, el 2 está el OH, el 4 está con el hidrógeno, el 5 está con el OH y todo lo demás se mantiene. Ejemplo 4. 1 isopropil, 1 ciclopenteno más agua. La cadena principal es el ciclopenteno. Voy a hacer en la fórmula topológica el ciclo. 2, 3, 4 y 5. Como yo estoy haciendo la molécula, puedo numerar por cualquier carbono. Y en este caso quiero numerar por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. El doble enlace me dice que está en el carbono 1, pero se puede sobreentender el carbono 1. Pudo haber dicho 1 isopropil ciclopenteno simplemente, sin necesidad de especificar dónde está el doble enlace. Porque en esta molécula se sobreentiende que sí o sí el doble enlace tiene que estar en el carbono 1 debido a que es el componente de mayor prioridad. Entonces, entre el 1 y el 2 tiene que estar el doble enlace. En el 1 tiene que estar el isopropil. 1, 2 y para que sea iso, un metil. Y ahí tenemos el isopropil. Más agua. Forma en presencia de ácido sulfúrico diluido el agua, escrito de otra manera, corresponde a la unión de un hidrógeno unido a un hidroxilo. Se rompe el enlace hidrógeno-hidroxilo y el hidrógeno va a entrar a uno de los carbonos que está formando el doble enlace. A ver, ¿a cuál carbono entra? ¿Al 1 o al 2? ¿Quién me dice? A ver, de nuevo, no escuché. Al 2. Al 2, sí, están en lo correcto. Entra al carbono 2. ¿Por qué motivo entra al 2? Porque tiene un hidrógeno. Tiene un hidrógeno y el 1 no tiene hidrógeno. Por lo tanto, este tiene más hidrógenos. Y el hidroxilo, el OH, va a entrar al carbono 1 porque tiene menos hidrógeno. De esa manera desaparece el doble enlace, se rompe. Formando el producto, se mantiene la estructura cíclica. Se mantiene lo que es el isopropil. Numerando la molécula, carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. En el carbono 2 se sobreentiende que ya entró el hidrógeno, no tengo que colocarlo por si acaso, ya está dentro. Los hidrógenos se sobreentienden en la fórmula topológica. En el 1 está el isopropil, pero ahora también está el hidroxilo, entonces tengo que sacar un enlace sea arriba o abajo, en este caso lo voy a sacar abajo, y ahí va a estar el OH, el hidroxilo.
¿Qué nombre recibiría el producto? Uno isopropil, Ciclopentanol. 1 ciclopentanol. Exactamente. 1 isopropil. 1 ciclopentanol. Y ese es su nombre. El nombre del producto del inciso 3, ¿cuál será? 5-metil 2,5 Ya. hexanodiol. 5-metil, perfecto. 2,5 hexanodiol. Correcto, ese es su nombre. Sáquenle captura, screen a la pantalla. Continuamos. Pasamos a otra reacción. La oximercuriación-desmercuriación. A diferencia de la anterior reacción, acá solamente vamos a colocar reactivo principal y producto principal. No vamos a igualar la reacción porque esta reacción se efectúa en dos pasos. Ocurre la primera reacción con lo que es el acetato mercurioso o mercuroso en presencia de agua. Y una vez que se obtiene ese producto, se hace reaccionar simultáneamente con lo que es el hidruro doble de sodio y boro o tetrahidruro de boro y sodio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El alqueno va a reaccionar con los dos o con las dos reacciones y va a dar lugar a la formación de un alcohol. Al igual que la anterior reacción, esta formación del alcohol a partir del alqueno sigue la regla de Markov-Nikov. Markov-Nikov. ¿Qué quiere decir eso? De la primera reacción se va a desprender hidroxilo, el OH. De la segunda reacción se va a desprender hidrógeno. El hidrógeno, según la regla de Markov-Nikov, se va a unir al carbono que tiene mayor cantidad de hidrógeno de los carbonos que forman el múltiple enlace, mientras que el hidroxilo se va a unir al carbono que tiene menor cantidad de hidrógeno de lo que están formando el múltiple enlace, este al que tiene menos y este al que tiene más. Y como pueden ver acá, está el hidrógeno y está el hidroxilo. Y con eso hacemos la reacción. 1-propeno.
Ahí tenemos el propeno. Forma. Como primer reacción, tenemos al acetato mercurioso o etanoato mercurioso en presencia de agua. Como segunda reacción, tenemos el tetrahidruro de boro y sodio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la primera reacción se va a desprender el hidroxilo y en la segunda reacción el hidrógeno. El hidrógeno se va a unir al carbono que tiene más hidrógeno. Si numeramos, este es el 1, el 2, el 3. Por lo tanto, el hidrógeno se va a unir al carbono 1 porque tiene más hidrógeno. Ahora, para aquellos que no se dan cuenta, el carbono 3 es cierto que tiene más hidrógeno, pero no me interesa, solo me interesan los que están formando el doble enlace. El resto no es afectado. El hidroxilo se va a adicionar al carbono que tiene menor cantidad de hidrógeno de los que están formando el múltiple enlace. De esa manera se rompe un múltiple enlace y queda simple en este caso. El carbono 3 se mantiene, el carbono 2 tiene un hidrógeno y ahí se está incorporando el hidroxilo. El carbono 1 tiene 2 hidrógenos y más uno que está entrando ahora va a tener 3. Y ahí tenemos el producto. Siguiente. 3-metil-2-penteno. 1, 2, ahí va a haber doble enlace. 3, el metil. Y todo lo demás, el resto de los carbonos e hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5. Numerando. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. Forma. Como primera reacción, el acetato mercurioso o mercuroso en presencia de agua. Como segunda reacción, el tetrahidruro de boro y sodio. De la primera reacción se desprende hidroxilo y de la segunda reacción hidrógeno. El hidrógeno se adiciona al carbono 2 porque tiene mayor cantidad de hidrógeno. Y el hidroxilo se adiciona al carbono 3 porque tiene menor cantidad de hidrógeno. De esa manera desaparece el múltiple enlace. Completando la reacción, carbono 1 se mantiene con sus 3 hidrógenos, carbono 2 le está entrando un hidrógeno, ahora va a tener 2, ya no hay el doble enlace, carbono 3 se mantiene su metil, y ahí está incorporándose el hidroxilo. Todo lo demás se mantiene. Carbono 5, 3 hidrógenos. Numerando, carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esa manera tenemos los productos. Sáquenle captura. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes? Volviéndoles a recalcar, esta reacción más que todo se ve dentro de su examen en ruta de síntesis. Porque para
completar la primera reacción, se forman compuestos cíclicos intermedios. La reacción es complicadita en cuestión a la primera y luego el desplazamiento de lo que es el mercurio hacia el par de electrones no compartido del boro es un poquito más complicado realizarlo. Es por ese motivo que solamente se les explica el proceso final de un alqueno a un alcohol y no así todo el mecanismo de cada una de las reacciones detalladas, ya que involucra bastante espacio y es bastante complejo y no amerita tanta profundización, ya que no se lo ve en ninguna reacción farmacológica, salvo el interés de la formación del hidroxilo. Como futuros farmacéuticos, a ustedes les interesan los grupos funcionales a partir de qué otros compuestos se pueden obtener. Continuamos. Veamos más ejemplos. 5-metil 1,4 hexadieno. En el carbono 1 va a haber doble enlace, carbono 2, 3, en el 3, 4, en el 4 va a haber otro doble enlace y en el 5 va a haber metil. Numerando: carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Forma: como primer reacción el etanoato mercurioso en presencia de agua y como segunda reacción el tetrahidruro de boro y sodio. De la primera reacción se va a desprender el hidroxilo y de la segunda reacción se va a desprender hidrógeno. El hidrógeno va a entrar a dos lugares. Va a entrar al carbono 4, entre el 4 y el 5. El 4 es el que tiene mayor cantidad de hidrógeno. Entre el 1 y el 2 va a entrar al 1 porque es el que tiene también mayor cantidad de hidrógeno. El hidroxilo entre el 4 y el 5 va a entrar al 5 porque tiene menor cantidad de hidrógeno. Y entre el 1 y el 2 va a entrar al 2 porque tiene menor cantidad de hidrógeno. De esa manera se rompen los múltiples enlaces y quedan simple enlace. Carbono 1 tenía 2 hidrógenos, ahora va a tener 3 hidrógenos. Ya no hay el doble enlace. El carbono 2 tiene un hidrógeno y ahora también tiene un hidroxilo. Carbono 3 no fue afectado, se mantiene. Carbono 4 le está entrando hidrógeno, tenía 1, ahora va a tener 2. Ya no hay el doble enlace. Carbono 5, el metil. Y ahora también un hidroxilo. Y el carbono 6 no fue afectado. Numerando: carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Y como dije desde un principio, no es necesario igualar, ya que es un proceso de síntesis, donde están dos reacciones consecutivas y no es una sola reacción. Siguiente caso, 1-metil-ciclopenteno. Elaboramos el ciclo. Doble enlace y el metil. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. Forma: como primera reacción
etanoato mercurioso en presencia de agua. Como segunda reacción, el tetrahidruro de boro y sodio. De la primera reacción sale hidroxilo y de la segunda reacción hidrógeno. El hidrógeno, ya lo habían dicho, entra al carbono 2 porque tiene más hidrógeno. El OH al carbono 1 porque tiene menos hidrógeno. Y desaparece el múltiple enlace. Se mantiene la estructura cíclica. Ya no hay doble enlace, se mantiene el metil. El hidrógeno se sobreentiende que está dentro. Ahora colocamos el hidroxilo. Puede ir arriba o abajo, eso no afecta. Y ahí tenemos el 1-metil, 1-ciclopentanol. Manteniendo la numeración, carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Pueden sacarle captura, screen. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Ninguna pregunta? ¿O ya se durmieron por estar calientingos en su cama? No, ingeniero, está todo claro. Continuemos. Otra manera de formar un alcohol a partir de un hidrocarburo. Hidratación directa. Otra vez la hidratación directa, pero esta es en sentido contrario a lo que es Markov-Nikov. Podemos decir anti-Markov-Nikov, aunque no es el nombre que se le da por si acaso, pero es una manera de identificar. Hidratación directa con efecto peróxido se conoce por si acaso. Pero repito, podemos decir que es anti-Markov-Nikov para ubicarnos un poco. Markov-Nikov. Doctor, directamente el inciso D va a pasar sin el inciso C. Es que lo coloqué mal los incisos. A ver, Okay. sí, lo coloqué mal. A ver, inciso A, inciso B, inciso C. No hay D, por si acaso. Porque después ya viene otra vez el D acá. ¿Vieron? Lo coloqué mal. Vamos a corregir entonces esto. Esto es... Ups, vamos a borrar. Este es el inciso C. Ahora sí. Un error mío. Entonces, volviendo a explicar, es una hidratación directa, se va a introducir agua, hidrógeno y hidroxilo según las reglas de anti-Markov-Nikov, es decir, lo contrario a Markov-Nikov. Esto es una boración o hidroboración también se conoce. El borano, que es boro hidrógeno 3, es altamente reactivo porque tiene un par de electrones no compartidos, algo similar al anhídrido sulfúrico. Si recuerdan, les decía que ese compuesto no tenía etapa cero en la sulfonación porque ya era un electrófilo, ya era un componente altamente reactivo. Algo similar ocurre con el borano. Es altamente reactivo y puede reaccionar consigo mismo para formar el diborano. Debido a su alta reactividad, llega a estabilizarse al formar lo que corresponde al diborano.
Para estabilizar el borano es que se utiliza un solvente que es el tetrahidrofurano. Con eso se estabiliza al borano. Y de esa manera se efectúa la reacción. Y son dos reacciones consecutivas. La primera involucra borano y la segunda involucra el peróxido en medio básico. Y esa base por lo general es hidróxido de sodio. De la primera reacción va a salir hidrógeno. Mientras que de la segunda reacción va a salir hidroxilo. El mecanismo de esta reacción es mucho más largo que el anterior, por si acaso. Si yo tuviera que hacer paso a paso qué es lo que está ocurriendo para llegar a esto, la reacción involucraría toda una página, solamente para una reacción. ¿Por qué motivo? Porque el borano va perdiendo cada hidrógeno y se va uniendo a una cadena carbonada. Y al final va a formar un trialquil de boro. Y luego esos grupos alquilo se van a unir a un oxígeno del peróxido, formando lo que es primero el ion hidroperóxido y se une como puente de oxígeno al grupo alquilo, formando lo que es un alcóxido. Y luego recién libera el alcóxido para unirse al hidrógeno con una molécula de agua y recién da lugar al alcohol. Es decir, el mecanismo o las etapas por la cual transcurre para llegar al producto son bastante largas. Y lo resumimos como un proceso de síntesis, simplemente para conocer qué métodos existen para introducir un hidroxilo. Ahora, ¿por qué motivo se recalca los hidroxilos? En los medicamentos, en más del 50% de los fármacos, el hidroxilo es el componente que determina la estabilidad del principio activo del fármaco, ya que el hidroxilo tiende a oxidarse dentro del organismo, formando lo que es aldehídos o ácidos carboxílicos o unirse a proteínas para su transporte o a grupos ácidos también para su transporte dentro del organismo. Y en otros casos, los pares de electrones no compartidos tienden a formar puente de hidrógeno con otros medicamentos, formando interacciones medicamentosas, en algunos casos de beneficio y en otros casos bastante perjudiciales para el ser humano. Y por ese motivo es que se insiste en hablar de muchas reacciones para obtener un alcohol. Y no así el proceso para llegar hasta el alcohol, ¿no? Sino conocer que a partir de qué molécula se puede obtener un alcohol. Y en la parte experimental ya se ve todo el proceso en caso de que amerite su producción. Ya ustedes ya cuando trabajan eso, ¿no? Pero ya están adquiriendo el conocimiento básico de cómo introducir un alcohol, un hidroxilo. Como es anti-Markovnikov, significa que el hidrógeno va a entrar al carbono que tiene menos hidrógeno. Ya no va a entrar al que tiene más, va a entrar al que tiene menos. Por ese motivo el hidrógeno está en el carbono contrario al otro hidrógeno que ya estaba dentro. Y el hidroxilo va a entrar al carbono que tiene más hidrógeno. Y de esa manera he introducido hidrógeno y hidroxilo. Por eso es una hidratación. Pero en este caso una orientación anti-Markovnikov o también conocido hidratación con efecto peróxido. Veamos los ejemplos. Propeno, seguimos con los mismos ejemplos anteriores. Forma como primera reacción el borano en presencia de tetrahidrofurano. Y como segunda reacción, peróxido de hidrógeno en presencia de hidróxido de sodio. En forma resumida, se dice que de la primera reacción sale hidrógeno, aunque eso no es correcto por si acaso.
Yo digo que sale hidrógeno porque hay bastante exceso de hidrógeno. En realidad sí sale hidrógeno, pero no se une directamente para romper el doble enlace, sino que forma alquil boro. Es decir, es un proceso más complicado que solamente decir sale hidrógeno. De la segunda reacción sale hidroxilo y lo mismo. No es simplemente decir que sale hidroxilo, es un proceso más complicado todavía en la segunda reacción con el peróxido. Pero en forma resumida se puede decir eso para el entendimiento de cada uno de sus componentes. Numerando: carbono 1, carbono 2, carbono 3. Los carbonos que me interesan es el 1 y el 2, los que están formando el múltiple enlace. Como es una orientación anti-Markovnikov, el hidrógeno ya no va a entrar al que tiene más, va a entrar al que tiene menos, en este caso al carbono 2, al que tiene menos hidrógeno. Mientras que el hidroxilo va a entrar al carbono 1, al que tiene más hidrógeno. Y de esa manera se rompe el múltiple enlace, completando la reacción: carbono 3, hidrógeno 3, carbono 2. Tenía un hidrógeno y uno que está entrando, ahora va a tener dos hidrógenos. Ya no hay el doble enlace, se une el carbono 1 con sus dos hidrógenos y ahora también va a tener un hidroxilo. Y de esta manera se ha formado, estoy numerando por si acaso, según la nomenclatura que coincide también con la numeración anterior. Y su nombre sería el alcohol N-propílico en la nomenclatura radicalaria. Alcohol N-propílico. Y en la UPAC sería el 1-propanol. Y si observan, la única diferencia es la ubicación del OH, del hidroxilo, en comparación a las dos reacciones anteriores. Veamos el siguiente. 2-penteno, lo mismo que los dos ejemplos anteriores. 1, 3 hidrógenos, 2, un hidrógeno, doble enlace, carbono 3, el metil, carbono 4 y carbono 5. Numeramos: carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Forma como primera reacción borano. Se puede colocar la barra o se puede colocar punto y coma por si acaso, en presencia de tetrahidrofurano. Como segunda reacción, peróxido de hidrógeno en presencia de hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De la primera reacción va a salir hidrógeno, de la segunda OH. El hidrógeno se adiciona al carbono que tiene menos hidrógeno, en este caso al carbono 3. Y el OH se adiciona al carbono que tiene más hidrógeno, en este caso al carbono 2. De esa manera se rompe un múltiple enlace. Carbono 1, 3 hidrógenos, carbono 2, tiene un hidrógeno y ahora también va a tener el OH. Ya no hay el doble enlace, carbono 3, el metil, y ahora también va a tener un hidrógeno. Y todo lo demás se mantiene, el 4 y el 5. Numerando: carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. Sáquenle captura, screen. ¿Alguna pregunta?
En el caso de que sea triple enlace o no existe ese caso. En el caso de que se presente triple enlace, no se efectúa esta reacción. Es decir, no va a formar alcohol, forma otro tipo de compuesto. Puede formar cetona, puede formar aldehído. Eso ya lo vamos a ver en un tema posterior. En el siguiente tema, que es aldehídos, cetonas aldehídos. Porque existe también lo que es hidratación de un triple enlace, pero por lo general forma cetonas o aldehídos, ya que no pueden existir dos OH en el mismo carbono. Eso les explicaron en Orgánica 1, ¿no? ¿O no les explicaron? Por ejemplo, el glicerol. El glicerol es también conocido como propanotriol. Propanotriol. Si observamos en esta molécula, no hay la ubicación de los OHs. 1, 2, 3. Yo no dije 1,2,3 propanotriol. ¿Por qué motivo? Porque si hay 3 carbonos y hay 3 OH, se sobreentiende que cada OH va a estar en carbonos diferentes. ¿Por qué motivo? Porque no se presenta estos casos. Por ejemplo, este caso no se presenta. Esta molécula es altamente inestable que una vez que se forma reacciona liberando una molécula de agua y da lugar a la formación, en este caso como está en el primer carbono, da lugar a la formación de un aldehído. Es por ese motivo, si hubiera un triple enlace, dos OH en el mismo carbono no dan lugar a la formación de un alcohol, da lugar a la formación de un aldehído. Si está en el carbono 2, da lugar a la formación de una cetona. Pero no son específicas para triple enlace tampoco este tipo de reacciones. Pero es buena la pregunta. Por eso acá solamente aplicamos a dobles enlaces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda que tengan? Continuemos. Siguiente ejemplo. Ahora con dos dobles enlaces. 5-metil 1,4 hexadien. Ya habíamos hecho 3 veces la misma molécula. 1, doble enlace, 2, 3, 4, doble enlace, 5, el metil y 6. Numeramos carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Forma como primera reacción el borano en medio de tetrahidrofurano. Como segunda reacción, peróxido en medio básico. Los carbonos que me interesan corresponden solo a los que están formando el doble enlace. El resto no me interesa. Y acá lo voy a hacer un poco más directo. Al carbono 1, ¿qué le va a entrar? ¿OH o hidrógeno? Entre el 1 y el 2, al 1, ¿qué le entra? OH. OH. Por lo tanto, al 2 le va a entrar hidrógeno. En el otro caso, entre el 4 y el 5, al 5, ¿qué le entra?
El 5, H, hidrógeno. hidrógeno. Al 4, por lo tanto, OH. OH. De esa manera se rompen los múltiples enlaces. Completando la reacción, carbono 1, 2 hidrógenos, le está entrando OH. Ya no hay doble enlace. El carbono 2 tenía un hidrógeno, ahora va a tener 2. Carbono 3 se mantiene. Carbono 4, un hidrógeno, ahora va a tener un OH. Ya no hay doble enlace. Carbono 5 se mantiene su metil, un hidrógeno, y el carbono 6 no fue afectado. Numerando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí tenemos el producto. Siguiente reacción. 1-etil ciclohexeno. Elaboramos el ciclo. Hexeno. Como ven, en este caso no me dice dónde está el doble enlace. Como es el componente de mayor prioridad, eno, y solamente hay una ramificación, se sobreentiende que va a estar en el carbono 1. Entonces, si a mí me toca numerar, puedo numerar por cualquier lado, pero siempre teniendo el cuidado que el doble enlace esté entre el 1 y el 2. 3, 4, 5 y 6. El etil va a estar en el carbono 1, del 1 sale un etil. Forma como primera reacción borano en presencia de tetrahidrofurano, como segunda reacción peróxido de hidrógeno en medio de hidróxido de sodio. De la primera reacción sale hidrógeno. De la segunda reacción sale hidroxilo. El hidrógeno, ¿a cuál carbono entra? ¿El 1 o el 2? Al 1. ¿Segura? Ah, no, al 2. Sí, sí. ¿Al 1 o el 2? Al 2. ¿Entra el que tiene más o el que tiene menos? El que tiene más entra. Al 1 entra. Entra al 1, al 1, al que tiene menos hidrógeno. Porque estamos en anti-Markovnikov. Y el OH al que tiene más, al 2. Eso tienen que tener cuidado. Cuidado que se confundan. Tienen que tenerlo claro. Cuando es borano es anti-Markovnikov. Completando la reacción, se mantiene la estructura cíclica. Ya no hay el doble enlace, se mantiene el etil. Al 1 está entrando hidrógeno y al 2 le está entrando el hidroxilo, el OH. Numerando, si mantengo la numeración anterior, no tiene nada que ver con el nombre, por si acaso. Ya les había aclarado varias veces eso. Esta numeración es lo mismo que la anterior, simplemente por secuencia. Pero ¿cuál sería su nombre? El nombre del producto. 2-etil ciclohexanol. Exactamente, es el 2-etil ciclohexanol. Y ese sería su nombre. Sáquenle captura, screen.
¿Ninguna pregunta? ¿Duda? Doctor, ¿podría volver un ratito para la página anterior, por favor? Ahí está. O más arriba. Sí, está bien. Continuemos. Ahora sí, el verdadero inciso D. Hidroxilación anti, que corresponde a la hidroxilación trans. Se dice anti porque la formación o la incorporación de los dos hidroxilo corresponde a lados opuestos de la orientación según la estereoquímica. ¿Qué quiere decir eso? Asumiendo que la primera reacción, vamos a asumir, repito, son dos reacciones consecutivas, pero solamente estoy asumiendo que de la primera va a salir un hidroxilo y de la segunda va a salir otro hidroxilo. Pero como les dije anteriormente, no es tan sencillo decir que solamente sale OH, es decir, forma otros productos para dar lugar a la formación de hidroxilo. Acá tengo por si acaso un hidroperoxiácido, o también conocido como peroxiácido simplemente. No es que esté mal, muchas veces se confunden, piensan que está mal porque tienen los tres oxígenos, es un peroxiácido. De la primera reacción, el hidroxilo se va a incorporar por un plano según su estereoquímica y el otro hidroxilo se va a incorporar por el plano contrario. Es decir, que uno si entra por arriba, acuérdense que esto forma una geometría trigonal plana. Si lo escribimos en una especie de tres dimensiones, esto sería algo así. Un triángulo. Esta parte de arriba y la parte de abajo son planas. Eso quiere decir que un componente entra por la parte superior y el otro componente por la parte inferior, por planos diferentes. A eso se refiere a la incorporación de cada oxidrilo, incorporación anti, contraria. En estructuras no cíclicas, es decir, en estructuras acíclicas, no afecta tanto el que sea anti o el que sea así, salvo en su mecanismo, claro está eso, ¿no? Pero en la formación del producto no, siempre me va a dar el mismo nombre. Pero donde sí afecta es en estructuras cíclicas, porque ahí va a dar lugar a lo que corresponde al isómero trans. Y ahí sí tienen que tener cuidado. Veamos los ejemplos. 2-buteno. Haciéndolo en la fórmula topológica. Como acá ya no me interesa cuál tiene más hidrógeno, cuál tiene menos, así que en la fórmula topológica va a estar más que suficiente para realizar esta reacción. Numerando, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. El doble enlace entre el 1 y el 2. Forma como primera reacción el peroxiácido, como segunda reacción agua acidulada o agua en medio ácido, que es lo mismo. ¿Qué es lo que va a formar? De la primera reacción va a salir OH y se va a incorporar a uno de los dos carbonos. No importa cuál, sí o sí, a uno de los dos.
De la segunda reacción va a salir otro OH y se va a incorporar al otro carbono y de esa manera desaparece el múltiple enlace. Se mantiene la estructura química y ahora cada carbono que estaba formando el doble enlace va a tener un OH, un hidroxilo y otro hidroxilo, numerando carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y ahí tengo el 2,3 butano diol. Veamos el siguiente ejemplo. También lo vamos a hacer en la fórmula topológica. Hexeno son 6 átomos de carbono. 2, 3, 4, 5, 6. Numerando carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. En el 3 va a haber metil y en el 3 también va a haber el doble enlace. Forma como primera reacción el peroxiácido y como segunda reacción agua en medio ácido. Acá en vez de R puede ser un hidrógeno que sería el peroxiácido metanoico o un metil peroxiácido etanoico, igual como si fuera un ácido orgánico, un ácido carboxílico. Con la diferencia que en vez de decir ácido solamente se dice peroxiácido. A cada carbono que está formando el doble enlace se va a incorporar un OH, OH al 4 y un OH al 3 y desaparece el múltiple enlace. Se mantiene la estructura química 4, 5, 6, en el 3 el metil, numerando carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. En el 3 se va a incorporar un OH. En el 4 también se va a incorporar otro OH. Y ahí tengo el producto. Pueden sacarle captura, screen. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ahora veamos con dos dobles enlaces y en una estructura cíclica. Cinco-metil 1,4 hexadieno. También en la fórmula topológica. 2, 3, 4, 5, 6. Numeramos. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. En el 1 va a haber doble enlace, del 4 al 5 va a haber otro doble enlace y en el 5 va a haber metil. Al 1 le va a entrar OH, al 2 también le va a entrar OH.
Al 4 le va a entrar OH. Al 5 también le va a entrar OH. De esa manera desaparece el múltiple enlace. Y volviéndoles a recalcar, esto ocurre en dos reacciones consecutivas, por ese motivo es que no igualamos, es un proceso de síntesis solamente. Esto forma como primera reacción el peroxiácido. En vez de colocar R, voy a colocar ahora un peroxiácido ya correspondiente a una cadena carbonada y no un esquema. Acá tendría el peroxiácido etanoico. Como segunda reacción, simplemente agua en medio ácido, o lo que llamamos en laboratorio agua acidulada. La estructura química se mantiene. 2, 3, 4, 5, 6. Numerando: carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 5 va a estar el metil. Ya no hay los dobles enlaces. En su cuenta están entrando hidroxilo. Al 1 le está entrando un OH. Al 2 también le está entrando otro OH. Al 4 otro hidroxilo. Y al 5 otro OH. ¿Qué nombre le darían a esa molécula? 5-metil, 1,2,4,5 tetrahexanol. Lo dijiste al revés, pero el nombre está bien, solamente que al final lo dijiste al revés. O hexanotetrol, es que no sé cómo. Exactamente. Hexanotetraol. 1,2,4,5. Acá sí o sí tengo que numerar. ¿Por qué motivo? Porque como hay más carbonos que OH, un OH puede estar en el carbono 6, otro puede estar en el 3, así que se debe indicar su ubicación. Pero si hubiera habido 6 OHs y 6 carbonos, incluso hay el metil, ¿no? Porque puede estar en la ramificación también. Pero si hubiera habido 6 carbonos y 6 OH, no es necesario indicar su ubicación de los OH porque se va a sobreentender que cada OH está en un carbono diferente. En este caso sí es necesario indicarlo. 5-metil, 1,2,4,5, cantidad de carbonos que es 6, hexano por los 4 OHs, tetra, y por el OH, alcohol, ol, tetraol, hexanotetraol. Ahora vamos a ver con una estructura cíclica, que es lo que le decía que es un poco diferente, hay que tener cuidado el isómero formado. Ciclohexeno. Hacemos la estructura cíclica de 6 átomos de carbono. Puedo colocar el doble enlace en cualquier posición y lo voy a colocar en esta posición. Forma como primera reacción el peroxiácido. De igual forma voy a colocar una molécula real, que es el peroxiácido metanoico. Como segunda reacción, agua en medio ácido. Cada carbono que está formando el doble enlace, en este caso no hay cómo confundirse, va a tener un OH. Se va a incorporar un OH y va a desaparecer el múltiple enlace. Pero van a estar en posiciones diferentes. Como les decía, uno entra por la parte frontal y el otro por la parte contraria. Sería la parte de atrás del plano según su estereoquímica. Mantenemos la estructura cíclica. Ahora, ¿cómo indicamos
que se encuentran en planos diferentes cada hidroxilo a través de gráficos, lo que corresponde a los gráficos de perspectiva, lo que es cuña y lo que es riel. OH, OH. Y como ven, se encuentran en planos diferentes y esto corresponde al isómero trans. Es el trans ciclohexano. Ciclo, me faltó la ubicación. Trans, vamos a colocarlo entre paréntesis. 1,2 ciclo hexanodiol. Trans 1,2 ciclohexanodiol. Porque numerando, este es el 1 y este es el 2. Acá el 1, el 2. Sáquenle captura, screen. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Podría explicarnos Doctor, cómo saber una que la molécula pregunta. es trans o cis? Trans es cuando se encuentran en planos diferentes. Esto en isomería ustedes vieron lo que corresponde las posiciones ecuatoriales y las posiciones axiales en compuestos cíclicos. Por ejemplo, en el ciclo. En los compuestos cíclicos, para que exista isomería geométrica, tiene que tener dos ramificaciones. Y este lo tiene. Con una sola ramificación no presenta isomería geométrica y con tres ramificaciones tampoco. Con un doble enlace sí también puede presentar isomería geométrica, pero compuestos cíclicos se caracterizan porque con dos ramificaciones ya hay isomería geométrica. La isomería geométrica es de tipo cis-trans. Y seguramente recordarán que les explicaron en Orgánica 1 que cada carbono, al tener hibridación sp3, tiene 4 enlaces, 2 de ellos están formando el ciclo y otros 2 enlaces que se encuentran en planos diferentes según cómo se representa la molécula. En la forma plana tenemos lo que corresponde a la posición ecuatorial, que está por encima del otro enlace, y la posición axial, que está, como dice la lisenguriona, en la axila, ahí abajo. En este caso los dos están apuntando hacia abajo, pero el que se encuentre en la parte más superior, que en este caso sería este, sería la posición ecuatorial y el otro estaría en la posición axial. Por eso es muy importante representar correctamente los enlaces. Ahora, para evitar esto de posición ecuatorial y axial, porque a veces esto, por ejemplo, lleva a confusión, yo no sabría cómo decir que esto es ecuatorial o esto es ecuatorial, simplemente escribiéndolo un poquito más arriba, arreglándolo esto un poco, puedo decir que este está más arriba, ya está apuntando hacia arriba, entonces este sería ecuatorial y este axial. Pero siempre lleva a confusión si es que no hay una representación correcta de la disposición de los enlaces. Para evitar esto es que se utiliza gráficos. De esa manera nos evitamos lo que corresponde
podemos colocar arriba lo que es el plano de atrás y adelante el plano frontal, o colocarlo al revés, no va a afectar en nada, ya que el gráfico ya significa algo. El riel significa el plano de atrás, que corresponde a la posición axial, y el plano frontal corresponde a la posición ecuatorial. Y en este caso lo mismo. Yo puedo escribirlo al lado izquierdo el riel y a un lado la cuña. Ya no importa cuál está más arriba o cuál está más abajo, ya el gráfico tiene un simbolismo. Frontal, atrás, ecuatorial, axial. Pero eso tiene que ver harto de cómo se representa la molécula en el espacio. Cuando se encuentran en el mismo plano, por ejemplo acá el sustituyente o el grupo funcional A, y acá puede ser A también o puede ser diferente, no afecta eso. Si se encuentran en el mismo plano, eso corresponde al isómero cis. Si se encuentran en planos diferentes, que uno está atrás y el otro está adelante, eso corresponde al isómero trans, como este caso. Están en posiciones diferentes. Si yo coloco el mismo gráfico a los dos, eso equivaldría a cis y ya no a trans. Ahora, ¿por qué no coloco el otro gráfico? Si acá hay dos gráficos. Acá es riel y cuña, riel y cuña. ¿Por qué acá solo hay uno y uno? Al colocar un gráfico, el otro, que es el faltante, que sería el hidrógeno, se sobreentiende ya que está en el lado contrario a eso. Por ejemplo, esto está en la parte frontal, el hidrógeno se sobreentiende que va a venir en la parte de atrás. Ya se sobreentiende eso. En este otro caso, el hidroxilo está en la parte de atrás, significa que el hidrógeno obligatoriamente tiene que estar en la parte frontal. Ya es sobreentendido. Por eso solo se colocan los gráficos a los componentes de mayor prioridad y automáticamente el otro se sobreentiende que está en el plano contrario. Y eso es cis y trans. Planos iguales, cis. Planos diferentes, trans. Tienen que repasar sus apuntes de orgánica 1. ¿Alguna otra duda? Continuamos entonces. Ahora vamos a ver la hidroxilación sin. ¿Qué significa cis? Es decir, ahora acá era trans, ahora vamos a ver la cis. Se presentan dos formas de obtener un isómero sin. Sin significa que los dos componentes entran por el mismo plano. O cis, que va a dar lugar en estructuras cíclicas. El OH que sale de cada una de las reacciones, aunque en este caso, por si acaso, es un proceso óxido-reducción. El permanganato reacciona a través de un proceso de óxido-reducción con el alqueno, porque se descompone. No es tanto una adición y una sustitución como el caso de los anteriores. Los anteriores, el mecanismo era a través de un proceso de sustitución. Acá es un proceso de óxido-reducción. Por eso no es tan sencillo decir que de la primera reacción sale OH, de la segunda sale OH. No es así de sencillo. El mecanismo demuestra otro proceso muy diferente a esas dos palabras que siempre digo. Sale OH, sale OH. Pero para que se entienda en términos prácticos es que manejo de esa manera. Ahora, si ustedes agarran un libro y estudian, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con el OH de la segunda reacción. Los dos OH salen de la primera. El agua es simplemente para neutralizar, genera el medio del pH. Se dice sin porque los dos hidroxilos o los dos componentes que van a ingresar al múltiple enlace lo hacen por el mismo lugar. Es decir, si uno entra por la parte frontal, el otro automáticamente también va a entrar por la parte frontal. En anti, uno entra por la parte frontal y el otro por la parte posterior, la parte de atrás. Eran contrarios. Acá los dos componentes entran por el mismo plano.
La primera manera es con permanganato de potasio en medio básico. Y como segunda reacción es simplemente un lavado con agua porque el permanganato en medio básico genera lo que corresponde a dióxido de manganeso, que es un precipitado de color café. Es simplemente para lavar el producto. La segunda manera es con tetraóxido de osmio, OS por si acaso no es 5-eso, es OS, osmio, tetraóxido de osmio. Y como segunda reacción, peróxido de hidrógeno en medio acuoso, es decir que el peróxido de hidrógeno se maneja en una dilución baja. ¿Quién sabe? Creo que les había explicado, no recuerdo muy bien, pero todos los años les explico. ¿Quién sabe la concentración máxima del peróxido? ¿A cuánto puede llegar el peróxido máximo? ¿Alguien? Por ejemplo, el ácido sulfúrico les decía que la concentración máxima en forma comercial es 98%. Llegar a un 99-100% sería prácticamente a pedido especial o como un pedido industrial. No se vende ácido sulfúrico 99-100% y sería muy caro llegar a esa pureza. Lo normal, lo máximo que se alcanza para análisis es 98%. En el caso del ácido clorhídrico, para comenzar, el cloruro de hidrógeno puro es gaseoso. Cuando se disuelve el cloruro de hidrógeno en agua se forma el ácido clorhídrico y llega a una concentración máxima del 37% en agua. Es su grado de saturación. Ya conocen lo que es la palabra saturar, ¿no? Por encima de eso ya no se disuelve más cloruro de hidrógeno, es decir, que no se puede alcanzar concentraciones o purezas de un 40, 50, 60% en ácido clorhídrico. Lo máximo es 37. Y no existe de 40, 50 o 100. Sí se presentaría al 100% de pureza, pero en cloruro de hidrógeno, ya no en ácido clorhídrico. Ya sería su forma gaseosa, en forma pura. Ahí sí se puede presentar. Pero en disolución acuosa, no. Y lo mismo ocurre con el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno adquiere un grado de saturación máximo del 50%. Ya no se presenta de 70, 80, 90%. No existe peróxido de hidrógeno en 100%, por si acaso. Y hay varios reactivos de esa manera que no se presentan por encima de esa concentración. Y no es que no lo compren. He escuchado varias veces que no compran compuestos puros. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Y en muchos estudiantes, incluso auxiliares, he escuchado hablar de que en laboratorio no se compra porque son tacaños, porque no tienen plata y cosas así. Algunas cosas son muy absurdas. Y es por la falta de conocimiento que carecen, ¿no? Y es justificable porque se están formando, pero de igual forma les estoy explicando para que no cometan esos errores. Hay sustancias químicas que no se presentan en concentraciones elevadas porque no existen simplemente eso. No todas las sustancias se encuentran al 100% de pureza y eso tienen que tenerlo claro. Lo mismo que el hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio en realidad es el amoníaco. El amoníaco es gaseoso, en su forma pura es gas al 100%. Cuando el amoníaco lo disolvemos en agua, se forma lo que corresponde al hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio alcanza un grado máximo de saturación del 40%. Creo que un poquito más, llega hasta el 42, 41, no estoy muy seguro. Lo máximo que he visto es 40%, pero no existe hidróxido de amonio al 60-70% ni del 50%. Lo máximo es 40%. Y así existen muchas sustancias químicas que tienen que tener conocimiento ustedes como futuros farmacéuticos porque van a trabajar en el área de control de calidad del medicamento. Continuamos, jóvenes. Entonces, la hidroxilación, sí. El segundo método es con peróxido de hidrógeno acuoso.
Es decir, que va a estar diluido, porque ya el peróxido de hidrógeno es diluido. Al 50% sería prácticamente diluido, la mitad agua y la mitad peróxido. Si a esto decimos que va a tener más agua, significa que va a estar en una dilución del 10% o 20%, o incluso un poco menor, ya dependiendo los rendimientos que queramos obtener. Primer ejemplo, 2-buteno en presencia de la primera reacción, que es permanganato de potasio, y la segunda es en medio acuoso. Entonces el buteno lo vamos a hacer en la fórmula semidesarrollada. Forma como primera reacción permanganato de potasio en medio básico. Puede ser hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, bicarbonato de sodio, carbonato de sodio. Y como segunda reacción, agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a introducir un OH en cada carbono que está formando el doble enlace. Y de esa manera se rompe el múltiple enlace. 1, 2, 3, 4. Y los dos OH entran por el mismo plano. Carbono 1, 3 hidrógenos. Carbono 2, un hidrógeno y ahora también va a tener un OH. Carbono 3, un OH y también se mantiene su hidrógeno. Carbono 4 no fue afectado con sus 3 hidrógenos. Y ahí tenemos el producto con una hidroxilación sin. Como ven, los dos OH los coloqué en el mismo plano, pero tampoco afecta si lo coloco abajo. Yo pude haberlo colocado el OH acá abajo, en vez de arriba, da lo mismo. Ya si quiero especificar su estereoquímica, ya tengo que indicarlo a través de gráfico, lo que corresponde a la cuña y el riel. Pero en la fórmula semidesarrollada lo puedo colocar arriba o abajo, no afecta. A continuación, voy a hacer el siguiente ejemplo a través de la fórmula topológica. En la fórmula topológica, el hexeno 2, 3, 4, 5, 6. Numerando carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Doble enlace en el carbono 3, del 3 al 4, y el metil en el carbono 3. El OH va a entrar al carbono 4 y al carbono 3. De esa manera desaparece el enlace. Pero acá ocurre lo siguiente. Vamos a ver. Esto forma como primera reacción el tetraóxido de osmio y como segunda reacción el peróxido de hidrógeno en medio acuoso. Se mantiene la estructura química correspondiente al hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numeramos carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. El metil en el carbono 3. Ahora, según regla de escritura de la fórmula bidimensional de líneas y barra, o también conocida como fórmula topológica, siempre los enlaces tienen que venir en dirección de la pirámide. Entonces, esta pirámide o este triángulo apunta hacia abajo, por eso el metil hacia abajo. Entonces el OH también tiene que venir abajo. Y en el carbono 4 la pirámide apunta hacia arriba, entonces el OH hacia arriba. Y como ven acá, uno está entrando por arriba y el otro por abajo. Pareciera eso, debido a que lo estoy viendo en la forma plana, como si lo estuviera viendo en un papel. Pero no ocurre eso en realidad. Los dos están entrando por el mismo lugar. Pero como no lo puedo ver en el papel, eso no afecta si lo escribo de esta manera. Ahora, si yo quiero especificar, quiero ser más preciso e indicar que están entrando por el mismo plano,
tengo que hacerlo a través de gráficos. Es decir que acá tendría que colocar lo que corresponde a la cuña que está entrando de frente y el otro también indicar a través de la cuña que está entrando por la parte frontal. OH, OH. De esta manera estoy indicando que ambos están entrando por la misma posición. Ambos por la parte frontal de la molécula. En el caso del doble enlace, acuérdense que un doble enlace es trigonal plano, que es plano. Y ambos están entrando por una de las partes planas. Eso sería con gráfico. Ahora, si no coloco gráfico, no afecta si entra por arriba o entra por abajo, porque no estoy especificando eso. Que es lo que les explicaba hace un momento en la fórmula semi-desarrollada, que no afecta si lo coloco arriba o abajo. Ahora, si quiero ser específico, tengo que utilizar los gráficos de cuña o de riel. Y ahí tengo el producto. Sáquenle captura, screen, para que suba. Continuamos. Con dos dobles enlaces. El hexadieno. De igual forma, en la fórmula topológica, 2, 3, 4, 5, 6. Número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el carbono 5 va a estar el metil. En el 1 doble enlace. En el 4 también doble enlace. Forma como primera reacción el tetraóxido de osmio. Como segunda reacción peróxido de hidrógeno en medio acuoso. El ejercicio 3. Acá se presentan dos dobles enlaces. Tengo el hexano, 6 carbono, doble enlace en el 1, doble enlace en el 4 y en el carbono 5 el metil. En presencia de la primera reacción que es el tetraóxido de osmio. Esto por si acaso es S, no es 5. Cuidado que le estén colocando 5, es OS, tetraóxido de osmio. Como segunda reacción es el peróxido de hidrógeno en medio acuoso. En cada doble enlace se va a introducir un OH, 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 OH. De esa manera desaparece el múltiple enlace. Como son dos reacciones consecutivas, es decir, es una síntesis, no es necesario igualar. Se mantiene la estructura química, los 6 carbonos, 3, 4, 5, 6 y la ramificación. Número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora colocamos los OH. En el carbono 1 va a haber un OH. En el carbono 2 otro OH. En el carbono 4 otro hidroxilo. Y en el carbono 5 hacia abajo el otro hidroxilo. Como les dije hace un momento, como no estoy especificando por dónde están entrando, no es necesario que coloque los dos OH en el mismo lado o en lados diferentes. Si tuviera que especificarlo, tendría que utilizar gráficos. Cuando digo gráficos me refiero a lo que es la cuña y lo que es el riel. Con eso indico la parte frontal y la parte posterior o atrás del observador. Ahora veamos qué ocurre en un compuesto cíclico.
Ciclohexeno, 6 átomos de carbono. Doble enlace. Como yo estoy haciendo la molécula, puedo numerar por cualquier lado, pero siempre teniendo el cuidado de que el doble enlace esté entre el 1 y el 2. 3, 4, 5, 6. Esto forma, como primera reacción, permanganato de potasio en medio básico y como segunda reacción, agua. Cada carbono que está formando el doble enlace va a incorporar un OH, pero los dos OH van a entrar por la misma posición porque es una hidroxilación sin, es decir, que va a dar lugar a la formación del isómero cis. Se mantiene la estructura cíclica. Y ahora, para indicar que están entrando por el mismo plano, puedo utilizar los dos que sean cuña o los dos que sean riel. Yo elijo eso. Yo en este caso quiero que los dos estén entrando por la parte frontal. Entonces voy a elegir que los dos sean cuña. Pude haber elegido riel y los dos iban a ser riel. De esa manera indico que están entrando los dos por la parte o por la misma parte. Y en este caso es el isómero cis, ya que están en el mismo plano de corte. Es el cis 1,2 ciclohexanodiol. Y esa es la estructura. Sáquenle captura, screen. ¿Le sacaron a lo anterior o no pudieron sacarle a lo anterior? Me avisan. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro, jóvenes? Doctor, en este caso, ¿la molécula no se deformaría? Deformarse. ¿Cuál ejercicio? El 4. El 4 no, porque sigue manteniendo su hibridación el carbono, que es sp3. En ambos casos es sp3. La molécula se deforma cuando adquiere una hibridación con ángulos muy abiertos o ángulos muy cerrados. En el caso de tener ángulos cerrados, es para moléculas pequeñas. Por ejemplo, el ciclopropano tiene los ángulos muy cerrados. El ciclobutano también tiene los ángulos muy cerrados, que son los únicos dos casos donde la molécula puede tender a abrir los dobles enlaces más que a deformarse. En moléculas más grandes con hibridación sp3 no llegan a deformarse con la incorporación de nuevos componentes. Pero si hubiera habido un triple enlace, sí, tienden a deformarse porque con un triple enlace adquieren geometría lineal. Acá es tetraédrico y es altamente estable con hibridación sp3 la estructura del ciclohexano. Yo decía porque las dos moléculas están adelante y yo pensé que se doblaría, porque eso nos explicaba más o menos la doctora Uriona. Una No. molécula tiene que estar adelante y otra atrás. Algo así le entendía a ella. No. Ahora, si comparamos, eso puede ser si comparamos en la estabilidad y la reactividad. Trans. Sí, te acordás parte, pero estás confundiendo. Entre el cis y el trans se puede comparar la estabilidad y la reactividad. En el caso del isómero cis es más reactivo. Y lo mismo ocurre con medicamentos, ya que tocamos el punto. La isomería geométrica también juega un punto bastante importante dentro de los medicamentos. Hay medicamentos que existen sus isómeros cis y sus isómeros trans. Y los
beneficiosos en la mayor parte de ellos corresponden a los isómeros cis. ¿Por qué motivo? Porque tienden a reaccionar fácilmente para formar, en realidad son prosmedicamentos, no sé la palabra exacta ahorita, no recuerdo, pero en enzimas se denominan proenzimas. Hay enzimas que no están activas dentro del organismo que se activan bajo un estímulo adecuado o bajo una sustancia química adecuada. En medicamentos también ocurre lo mismo. El isómero cis, al ser altamente reactivo, va a reaccionar fácilmente con alguna otra sustancia y el producto de esa reacción es que produce el efecto deseado. Pero en otros casos no se desea que el medicamento reaccione, ya que su forma activa, tal y como está, es lo que produce el efecto deseado. Entonces, en esos casos, el isómero trans es el más ideal y hay que eliminar el isómero cis. Repito, los isómeros cis son los más reactivos, por lo tanto, los menos estables. Los isómeros trans son los más estables, por lo tanto, los menos reactivos. Y esa es la comparación que seguramente les hizo Larisen Uriona, comparando lo que es cis y trans. Y ahí se explica por qué están en el mismo plano y en planos diferentes según sus polaridades o las cargas parciales que ejerce cada componente o grupo funcional. Algo así fue lo que les explicó, o algo totalmente diferente. Sí, algo así, doctor. Algo así. No me acuerdo muy bien. Pero existen, no es que se deforme la molécula, solamente que al estar en el mismo plano, la molécula tiende a ser menos estable. Al ser menos estable significa que es más reactiva, que reacciona fácilmente con cualquier otro, no con cualquier otro componente, sino con un componente específico. Su reacción va a ser casi completa, se va a convertir en otro producto. Sin embargo, el isómero trans, al estar en planos posteriores, tiende a estabilizar la molécula. Y al estar con un componente específico, su reactividad va a ser muy lenta, ya que la posición trans estabiliza la molécula. Pero, repito, no es que se deforme la molécula, se habla de estabilidad y reactividad de isómeros. Y eso también afecta por si acaso a los medicamentos. Y es algo que tienen que dominar ustedes cuando estudien medicamentos, no solamente a memorizarlo. Les van a decir que el medicamento cis con el nombre tanto es más estable que el medicamento trans con el nombre tanto. Pero ¿por qué es más estable? ¿O es más efectivo? ¿Por qué es más efectivo? Les van a hablar de isómeros ERE. El isómero ERE, por ejemplo, de la talidomida, el ERE es altamente beneficioso para todas las náuseas, dolores de cabeza del primer trimestre de embarazo. Pero el isómero S de la talidomida produce teratogenia, produce malformaciones en el feto. Es decir, uno es altamente beneficioso y el otro es altamente dañino en el primer trimestre de embarazo para el ser humano. Produce malformaciones en el recién nacido, lo que es los síndromes de Amelia y Focomelia. Eso les hablaron en Orgánica 1, ¿no? ¿O no les hablaron nada de eso? Entonces, ¿se refiere a eso de los profármacos, como la fenitoína, así antiepilépticos? Hay profármacos. En el caso, por ejemplo, de los profármacos, esa es la palabra que no recordaba. Los profármacos, existen medicamentos que están en su forma inactiva cis y no en su forma trans, porque en su forma trans es altamente estable y no tienden a formar el principio activo que produce los efectos deseados. Sin embargo, la forma cis sí reacciona rápidamente y por lo tanto el efecto deseado es mucho más rápido. Pero en lo que les hablaba hace un momento de los isómeros R y S, estos dos en medicamentos se pueden encontrar en, como dijo su compañero, en profármacos y en fármacos, en medicamentos ya como principio activo. Pero su isomería influye harto en su reactividad. En el caso de la talidomida o talidomina también algunos le dicen, pueden buscar. Uno de estos dos produce
efectos maravillosos en el primer trimestre de embarazo. Elimina los síntomas de náusea, la hinchazón, el dolor de cabeza. La mujer no tiene ningún síntoma durante el primer trimestre de embarazo. Pero el otro es altamente dañino. Produce malformaciones en el recién nacido. En la década de los 80, que se ocupó sin haber estudiado en profundidad este medicamento, se produjo grandes daños en los nacidos de esa década. Por eso los niños nacían sin manos o con manitos muy pequeñitas. A eso se denominaba el síndrome de Amelia, o con pies muy pequeñitos, o los 4 miembros, manos y pies muy pequeñitos. Por eso el síndrome de Focomelia. Por ejemplo, el niño, su cuerpo, su cabecita, pero sus bracitos chiquititos. Tenían bracitos y sus piernas chiquititas. Incluso en YouTube habrán visto un video de un señor que tiene los brazos y los pies chiquititos, que es un caso bastante escuchado, que ha sabido superarse en la vida. Incluso es profesional. Se lo ve en un video nadando en una piscina. Y él tiene el síndrome de Focomelia. Tanto los brazos como los pies son bastante pequeñitos. Y eso se debe a trastornos teratogénicos. En el caso de él es por la talidomida. Y lo mismo hay otro tipo que nació con los brazos pequeñitos, pero los pies normales. Y él toca la guitarra con los pies. Incluso le tocó un leve concierto al Papa Juan Pablo II. No recuerdo el nombre de ese tipo. Pueden buscarlo en internet. Hay harta información de la talidomida. En la actualidad se está estudiando la talidomida. Ya se prohibió por si acaso para el uso de los síntomas del embarazo. Ya no se ocupa en el ser humano, pero se lo está estudiando como cura para lo que es el VIH y para enfermedades donde se necesitan medicamentos altamente tóxicos. En el caso de pacientes con cáncer, en oncológicos. Pero ahí afecta la isomería. El tipo Cistran, el tipo RS, todo eso afecta en los medicamentos. Y ustedes como futuros farmacéuticos tienen que dominar eso. No es solamente lo llevé en orgánica 1 y se acabó. Doctor, y eso de los fármacos, ¿en qué materia vamos a llevarlo? Van a llevar a ¿En partir qué año? de tercer año. A partir de tercer año hasta quinto llevan materias de especialidad. Primer y segundo año son materias básicas, donde necesitan los conceptos básicos para entender todas las materias de especialidad. Por ejemplo, farmacología se denomina materia de especialidad porque ustedes pueden salir especialistas ya estudiando después en farmacología, farmacología clínica, farmacología química, farmacia industrial, es otra materia y también es otra especialidad. Control de calidad es otra especialidad. Por eso se dice que las materias de tercer año para arriba son materias de especialidad. Mientras que las materias de primer y segundo año son ciclo común, así se llaman, o materias básicas. Lo que están llevando ahorita ustedes no es su carrera, son materias básicas para comprender en plenitud lo que va a ser su carrera, lo que va a ser en realidad su profesión.